También, una cosa que pasa, a mí me sale justo el nombre, pero buena parte de los debates técnicos jurídicos en la Constitución en México en 1917 se hace con un autor que es muy conocido. Yo ahora no lo recuerdo con precisión, pero es un autor, digamos, de la anciano Rocín. Para temas concretos de posesión, derecho real, utilizan los autores antiguos, no utilizan, porque el discurso revolucionario es muchas veces chamullo. Y además, ahí hay ese trabajo de una frase real. Para que tengan una idea de esta cosa de la militancia, que muchas veces las militancias arrasan en su momento, y después cuando la ola del tsunami desaparece, el ministro del Interior del peronismo en el año 55, diciéndole a los jueces: señores jueces, ustedes tienen que resolver los pleitos con el lado peronista de las justificaciones. No es que no sabían que estaban, no, tenían. Ahora, ese lado peronista de las bibliotecas casi se diluyó. Acá tengo un colega muy querido que trabaja el tema, yo también lo hago, él es muy simpatizante, yo lo trabajo por curiosidad, la Constitución del 49. Acá, en el año 1952, sobre eso también publicado, se hizo una encuesta, no la encuesta de a quién van a votar, sino un mecanismo de encuesta cualitativo, con un cuestionario desarrollado para explayarse a todos los profesores adjuntos y titulares para que dicen su opinión sobre el segundo plan quinquenal. Bueno, hay de todo, hay gente seria, están los mamarrachos chupamedias, que nunca faltan, la difunta, no sé qué, la bandera de los humildes, toda la zaraza. Ahora, cuando vos empezás a ver esos tipos que eran, digamos, los militantes del primer peronismo, los militantes que se caracterizaban por ser militantes, no por ser juristas, esos desaparecieron. No desaparecieron en el sentido dramático, sino no tuvieron peso. Desapareció el calor oficial del poder y esos tipos no tenían más prensa. Quedaron los que tenían entidad, los que tenían publicaciones en serio, los que tenían. Esos sí quedaron. O sea, esos que son los reyes de la consecuencia, si no tienen peso específico crítico, desaparece. Entonces, eso es muy difícil crear. Muy difícil crear. Requiere un refinamiento, un estudio, una dedicación, un estilo de diálogo. Ustedes fíjense, y esto no pretende ser algo ofensivo, ¿no? Es un ejemplo de la vacuidad de esas posiciones. Recuerden, no tanto en el gobierno de Alberto, sino en el gobierno de Néstor y Cristina, había una frase que parecía decir muchas cosas, pero el proyecto nacional. ¿Qué era ese proyecto nacional? Era un bonete, ¿no? Porque por el proyecto nacional era un eslogan. Hoy estamos con otro eslogan, por ejemplo, de la libertad. No es que este gobierno es incapaz, esas cosas demandan décadas hasta que el eslogan se llena de un contenido. Puede ser que a veces, fíjense también, otro eslogan, estamos en el reino de la total heterodoxia. Después salen, me denuncian, hacen un acto de fe, y ponen una. Si yo les pregunto a ustedes, la reforma universitaria, a ver, cuéntenme en qué consiste la reforma universitaria. No, porque la reforma se reduce a una cosa: posibilidad de cursar sin tener que ir a clase.
Claro, eso fue la reforma. Digamos, un bluff que lo tiene hace 110 años, en el sentido de que ahora, tal vez, ese acto es mucho más revolucionario de lo que pensamos, que le permitía a la gente de clase baja poder trabajar y estudiar. Eso es lo que. Pero en realidad, cuando vos querés escalar ese che, la reforma, no, porque el fenómeno de la juventud es nada, no sé, un globo. ¿Por qué? Porque es muy difícil cambiar las cosas, es muy difícil pensar las cosas. O sea, nosotros a veces también vivimos en una sociedad, la sociedad contemporánea, que nos ha metido en la cabeza la presunción de que somos creativos, inteligentes e innovadores. Y los seres humanos no somos ni creativos, puede ser que haya algunos, obviamente tenemos 8.000 millones de congéneres que están en el planeta, pero cuando ustedes se ponen a ver, la creatividad es muy escasa. Entonces, es más de lo mismo. Por ejemplo, un persiste se ríe. Me encanta la película de zombies. El género de George Romero, El regreso de los muertos vivos. Ahora, esto se le ocurrió a George Romero hace 45 años, que viene currando con George Romero. George Romero va a aparecer como. O sea, es la misma de Walking Dead, de Z Nation. Es todo lo mismo, los zombies, algunos son más veloces, claro, ahora tienen que ser inteligentes y corredores, porque si no ya es una pelotudez. El zombie aparece así. Pero lo cierto es que la historia es la misma que se le ocurrió a George Romero a finales de los años 60, principios de los años 70. No, por ejemplo, hay toda una corriente de músicos que dice que la música ya está hecha, Sí. también, y que como que se va repitiendo y Bueno, como que está todo hecho. lo que sucede, como ni tanto ni tampoco. Claro. O sea, vos te encontrás, porque de repente hoy tenemos posibilidades tecnológicas, yo de música no sé nada, soy toco el timbre y desafino, pero, o sea, no voy a hablar del sintetizador o del saxofón. Realmente, crear un instrumento de esa complejidad, con esas variaciones, bueno, entonces, y sí, y seguramente que la utilización de metales sintéticos y metales hechos fuera de la atmósfera va a generar sonoridades y entonces las tecnologías, además, fíjense también, que yo no sepa nada de música que acá, seguramente sepa. Vamos a pensar, ¿se imaginan un tipo que se le ocurrió en su cabeza una sinfonía que tiene que integrar 10 u 8 instrumentos que además de esto tenés primer violín, segundo violín, tenés el tipo de triángulo, bueno, claro, ese tipo hoy tendría más guita que Elon Musk que se dedica a hacer guita. La tecnología te permite hacer un montón de cosas. Además, usted piensa, un tipo como Mozart, hace 33 años, 35 años tenía, se murió a 35 años. No. Es una cosa, bueno, hay gente genial. Ahora, esa debe ser el 0.001% su capacidad teórica. Pero después, el mundo se hace de rutinas. Se hace de rutinas donde, tal vez, tu gran invento puede ser que haces el chocotorta, que ahí, o que existe el dulce de leche con mendigrín. Esta es tu invención. O sea, y el mundo se hace con la rutina de pusiste el sellito, la cosita tal. Por eso es que estos fenómenos de transformación son muy raros. Así que después de todas estas reflexiones de dudosa capacidad intelectual, vamos a. Nos queda en el siglo XIX tenemos la codificación. La codificación en la Argentina se da en
de crisis institucional, de ruptura de un orden político, pero no nos confundamos en pensar que la codificación es porque en Argentina tiene un rasgo sorprendentemente singular. Lo que importa es el fenómeno de la codificación. Tiene componentes locales, indudablemente no. Pero, ahora, ¿se acuerdan que yo un día les había dicho? Fíjense qué definiciones de codificación hay. Sean tan amables, fíjense en Internet. ¿Qué les dice Internet sobre codificación? Descarten codificación o código, ese código, codificación aquí. Definiciones de código que tienen que ver con código de barra, de estructuras, de simbólicas. Bueno, fíjense sobre códigos y codificación, las dos cosas. Es el proceso de recopilar y reformular las leyes de una jurisdicción en un cuerpo de normas sistemático y organizado llamado código. A ver, Gonzalo, despacio. La codificación en derecho es el proceso de recopilar y reformular las leyes de una jurisdicción en un cuerpo de normas sistemático y organizado llamado código. ¿Qué más? A ver. El código es un sistema de reglas, signos y símbolos. Bueno, ese es el que te dije, Valeria, que no. O sea, el código. Conjunto de normas legales sistemáticas. No. O recopilación sistemática de diversas leyes. A mí me aparecen los objetivos principales. A ver. Que me dice sus objetivos principales son dar unidad, coherencia y seguridad jurídica a un área de derecho al hacer las normas más accesibles y comprensibles. ¿Qué más? A mí me parece unidad, claridad y jerarquía. Yo les voy a decir. Lo primero que tenemos, que ya lo dijimos. Ya lo dijimos. Es que la codificación viene a superar, viene a transformar lo anterior, que es la recopilación. En la cultura de bienes comunes sería. Entonces, yo puedo no saber qué es la codificación, pero sí sé lo que no es. La codificación no es una recopilación. Entonces, decir que la codificación es una recopilación de leyes es una definición equivocada. Ese sería el grupo vigente, en ese caso, ¿no? Claro. Además, justamente si uno está diciendo la codificación como movimiento, es un movimiento que tengan la certeza, es un movimiento revolucionario, transformador, que se viene trabajando. Nosotros casi no mencionamos ese ambiente intelectual que está conviviendo, casi en la época se está haciendo la recopilación de leyes de Indias. Hay quienes en Alemania, en los Países Bajos, están empezando a sostener la propuesta codificadora. No es que llega Napoleón y dice, chicos, se me ocurre hacer algo, vamos a hacer un código. O sea, hay 150 años de propuestas, acercamientos. Acuérdense también que nosotros ya hemos visto en la última clase que frente a la necesidad de innovar el orden normativo, la opción de la recopilación de segundo orden, de segundo grado, no es la propuesta más autónoma, es una propuesta de código. También es verdad lo siguiente, algo que no habíamos dicho. La palabra código se empieza a utilizar de una manera bastante promiscua. O sea, código a veces se utiliza en la época, cuando
económicamente inadecuado. ¿Ah? Entonces, la codificación no puede ser, no es que no puede ser porque hay una imposibilidad ontológica, no. Una vez que sabemos que la recopilación no es la codificación, o mejor dicho, que la codificación no es la recopilación, no puedo definir la codificación diciendo lo mismo que para una recopilación. O sea, vamos a ver, además también hay otra cosa. Esto otro, no para, obviamente no para explicar, no como para que ustedes sean conscientes a veces de cuántos errores puede haber en la red, de cuántos errores puede haber en la inteligencia artificial, porque cuando la inteligencia artificial te arma las cosas, te arma en base a esta definición que están equivocadas y termina saliendo un zapallo. Unidad, claridad y jerarquía. En realidad, este tipo de cosas de unidad, claridad y jerarquía, más o menos, está presente en cualquier tipo de, y esta es una terminología que utilizaba mucho el profesor chileno que se apareció hace unos años, Alejandro Guzmán Brito, en todo proceso de fijación del orden jurídico. Fijación, lo que este catedrático quería señalar era una modalidad de decantación, ordenación, consolidación del derecho. Entonces, cuando a veces hay un montón de disposiciones diferentes, viene esta necesidad de la seguridad jurídica, del conocimiento, del orden, que te lleva a esto de la unidad, la claridad y la jerarquía. Entonces, no es que no apunta a eso. Sí, apunta a eso como apuntaba, supongamos, el código de Justiniano, que se llama código, pero no es un código, como vamos a ver en este sentido, también apuntaba a eso. Entonces, claro, Justiniano ya no tiene nada que ver el derecho que organizó Justiniano hace 1700 años, 1600. Entonces, lo que nosotros vamos a decir ahora, una aproximación bastante elemental y breve que vamos a dar ahora, la codificación tiene que ver con código. Es un movimiento que ahora vamos a tratar de llenar ese contenido código. Mira con sorna. No, está bien, o sea, está bien, o sea, es una afirmación elemental, casi diríamos evidente. Eso es la operación, la codificación tiene que ver con código. Lo que sucede es que al no tener claro que es un código, esa reflexión puede estar muy vacía de contenido. Estas son las cosas que a veces tenemos que advertir. La dificultad es que no tenemos en claro qué es un código. Y lo que nosotros vamos a empezar, vamos a utilizar algunas de las cosas que conocemos. Pero fíjense lo siguiente: ¿alguien por casualidad tiene un código civil especial en la casa? Un código como este, ¿cuál es su contenido? ¿Qué es lo que hay adentro de un código? Normas. Bueno, hay normas. Disposiciones. Disposiciones. Bueno, está bien, supongamos ahí, ustedes están insistiendo mucho dentro de lo de normas y disposiciones con la idea de mandatos. Y esos mandatos tienen una formulación, una enunciación que conocemos como artículos. Ahora, esos mandatos integran los artículos. ¿De qué naturaleza son? Son obligatorios. Bueno, el derecho como tal tiene una imperatividad.
Bueno, puede ser, y eso lo vamos a encontrar, pero fíjense. Bueno, puede ser público, ¿no? Ahora, pero eso tiene que ver con, fíjense, vamos a decirlo así. También tiene principios, profe. También tiene principios. Está bien, pero Principio de retroactividad. Supongamos alguno que sea más claro. Veamos el artículo 25. Menor de edad es la persona que no ha cumplido 18 años. Genéricamente, ¿esto qué es? ¿Una? No, calificación. Una definición. No la definición. Entonces, en realidad, los artículos tienen dos naturalezas diferentes, conviven dos naturalezas. Porque generalmente pensamos en esto de los mandatos como obligaciones. Tenés que hacer esto, tenés que dejar de hacer esto, si haces esto te pasa tal cosa. Esos son preceptos, pero además hay conceptos. El código es una colección de conceptos y de preceptos. Y estos conceptos están adentro del código porque en principio esos conceptos y preceptos deberían ser autosuficientes y excluyentes. O sea, en la cultura del libus comune, las normas legales eran insuficientes y por lo tanto eran incluyentes. Nosotros lo que nos vamos a encontrar es que la codificación se construye, y vamos a decirlo así, si la recopilación la viésemos como un muro, como una pared, sus ladrillos son las leyes, que son insuficientes y que son incluyentes, porque ese ladrillo se hace con doctrina también. En cambio, si yo veo a la codificación como una pared, sus ladrillos son los artículos, y esos artículos son autosuficientes. Puede ser que el artículo en sí mismo no sea autosuficiente, pero en relación con otro artículo pasa a tener esa autosuficiencia. Pero esta es una cosa muy importante, o sea, ¿de qué está hecho? ¿De qué material está hecho el código? Es un material diferente al de la notificación. Además también tenemos que distinguir otra cosa. Tenemos que distinguir lo que es la elaboración del código y el contacto que éste tiene con las fuentes materiales. O sea, sí, el código de hoy se hizo con el proyecto de código de hace 20 años, con el código del país, pero desde un punto de vista formal, el código se elabora en un acto único y supuestamente incausado. La voluntad del legislador, una de esas tantas ficciones, la legislación está plagada. Una de las ficciones es esta, de que el código se hace por una voluntad única y simultánea. Sale la ley, sale el código. No, pero el legislador se inspiró cuando estuvo estudiando,
además también, fíjense otra cosa, la voluntad del Estado. Ahora, códigos, ustedes imagínense un código de 2.500 artículos, te van a discutir artículo por artículo. Estás hasta el año 1230. No, porque yo quiero volver a ver el artículo. Es imposible. ¿Sí? Es una ficción esto de que el pueblo soberano, el código lo hacen los juristas, lo llevan hecho el paquetito con el moño, ¿se acuerdan? Cuando se ve la ley de base, estaban las leyes. Así que lleva cualquier código que se exprese. Sin embargo, esa es la que se debe discutir el artículo 43. Bueno, ¿qué pasó? Inaceptable. Que se terminó haciendo por tramos, ¿no? Por recursos. Sí, bueno, también hay otra cosa. Por fin la moneda. Sí, por fin la moneda. No, hay una cosa que esto también es opinable. Esto es opinable, lo que yo les estoy diciendo, esto tiene que ver. Cada uno tendrá su punto de vista. Como yo decía en otro grupo, con otro diseño, con otro perfil distinto de inclinaciones. Yo como profesor tengo que dar las opiniones de profesor. Después las opiniones de militancia son de la puerta para afuera, ¿no? Y si hay una cosa que uno percibe en las actuales autoridades es, por un lado, un desconocimiento de lo que es la política y la construcción de, no necesariamente el diálogo, otra cosa que dicen los politólogos, porque ya creo que soy doctor en ciencias políticas, es un chamo, no, porque la gobernanza y te agarra un Hugo Moyano, no sé qué, algo, dedícate a otra cosa, la política la hacen, fíjense, no, porque el diálogo que parecen 4 tipos que en otras condiciones se tenían en un geriátrico, junto a otro tipo de geriátricos que son los de la Iglesia Católica, que tengo 75, 78 años, que hablan de un mundo. O sea, fíjense, la gente que decide acerca del trabajo son los mismos que no la usan. Así tenemos las cosas. Pero lo cierto es que, más allá de que no sean los mejores exponentes de un diálogo y racional, lo cierto es que la conducción política necesita de ciertos consensos. No todo es consensolante, sino que cada tipo también tiene en cuenta que uno de los grandes dramas de la monarquía polaca, que llegó a ser una de las monarquías más fuertes de Europa, fue que las decisiones se tenían que tomar por consenso. Polonia terminó repartida entre Rusia, Era la reta. Era la reta. Sí, bueno. Pero negociar sí tenés que negociar, tenés que saber negociar, hay que saber ceder, lo que se puede ceder, hay que saber no ceder, pero la negociación. Y la otra cosa que le falta a este gobierno, desgraciadamente, es tener en claro que el derecho y los juristas somos una variable interdependiente. Este es un gobierno de economistas, de tecnócratas economistas que entonces no se dan cuenta que el derecho podría auxiliarlos en su. Y lo están viendo finalmente. Pero, entonces, esto es importante saberlo. O sea, vos querés cambiar una cosa como lo que era la ley de base, no podés ir como un elefante en un bazar y decir, es esto o nada. Lo que te hace es nada. O sea, no podés decir, hay que saber ceder. Parece que esta elección 2.0 del presidente es una elección un poquito más contemplativa. Si vos querés que salgan las leyes, tenés que negociar con los gobernadores para que negocien con los diputados, para que. Entonces, ahora, si vos crees que, hasta mismo, ustedes fíjense, estas son las cosas que pasan a veces. Nosotros, el día de mañana, no todo es una visión solidaria y social. Hay muchas cosas en el mundo del trabajo, hay muchas cosas en el mundo del trabajo, de la empresa, que son a la girada. ¿Cuánto hay de trucho en la responsabilidad social del empresario? ¿Cuánto hay de trucho en el mensaje? Nosotros tenemos una
discursos hipócritas y falsos, lo cierto es que también hay una realidad de construir ciertas lealtades y solidaridad. Ahora, te viene un tipo que ha formado, no, tengo que cumplir con los objetivos. La casa matriz en Suiza me exigió que esto tiene, y bueno, puede ser que tenga la planta tomada, porque hay que conocer las idiosincrasias. Nosotros los abogados, si vamos a trabajar en el ambiente empresario, no es que vamos a ser los hermanos Graco en la defensa del personal, pero tampoco decir, flaco, si vos vas así, porque imagínense que quiere caer alguien en una empresa brasileña y dice, no, acá todas las semanas se trabaja igual, la semana del carnaval, y flaco, tenés una revolución en la fábrica, te fuiste. Entonces, tenés que conocer, transigir, no es que vas a empezar a repartir caipiroca en medio de la cadena de montaje, pero, o sea, ¿se entiende esto? Y los tecnócratas del mundo de la administración económica muchas veces, no, esto se hace así. Y esto lo hemos visto en muchas de las actitudes de quienes administran, porque vienen de esa lógica, de la lógica de pensar que, miren, aunque les parezca, son menos flexibles muchas de estas personas de lo que son los militares. El militar que ha tenido formación cuartelera, tenemos formación con soldados y que sabe, ustedes saben que en general la gente que integra las Fuerzas Armadas y soldados suelen venir de provincias muy alejadas, ¿cierto? Y a veces, digamos, no es que el militar es cuadrado, no, el que ingresó, ya ingresó por unas. Entonces, el militar sabe qué puede pedir y qué no puede pedir en el colegio. Tal vez el subteniente recién graduado del colegio militar, claro, porque el tipo vive en el reglamento. Ahora, empieza a tener contacto con los soldados que tienen Tartagal y el tipo empieza a aflojar. Ahí se da cuenta, por eso siempre un subteniente joven, un guardia marina, tiene que estar supervisado por un tipo que tiene 10 años para hacer un flaco de mensaje, que te equivoques. Por eso tiene que ver. Ahora, te sale un CEO que tiene 30 años, que estudió en algún posgrado en Londres, el tipo cree que hace así, se acabó tal cosa. Resulta que dura 6 meses, el tipo capaz que cobra por lo menos 3-4 millones de dólares, pero es un desastre la empresa. Entonces, hay una cuota de racionalidad, a veces conmigo, de racionalidad que termina siendo irracional. Esto es lo que a mí lo que pasó con. Además, también otra cosa, una de las cosas que a veces pasa cuando hay cambios de los elencos gubernativos como hay ahora. Viene mucha gente que no sabe cómo se tocan, no sabe dónde está la botonera, no tiene la botonera, no sabe cómo usarla, no sabe qué botoncitos aplicar en qué momento. Entonces, y les queda esta imagen del presidente diciendo afuera, se cierra, sí. Esto puede parecer muy fácil, pero cuando te encontrás que tenés, no sé, acá hay uno que trabaja en la administración, que tenés que usar el GD, sí, ahí la guapesa se le acabó. Es un poquito de prudencia. Ahora volvamos nosotros al tema de qué hay adentro del código. Adentro del código hay una sustancia diferente a la que había adentro de una recopilación. Y esa sustancia, esa materia, para decirlo así, que son los artículos, o sea, fíjense en el nivel de esas sociedades. La recopilación tiene leyes y los códigos tienen artículos.
claro, sí, ya sabíamos que tenían artículos los códigos. Ahora empezamos a entender qué significa un artículo, que es diferente. Conceptos y preceptos. Nosotros vamos a ver, creo que es algo que yo en estas clases, estudiar, que hay 7 palabritas que nos sirven para entender cómo se integran esos conceptos y preceptos. La primera palabrita está un poco en esta, es la palabrita que suele aparecer cuando aparecen las definiciones códigicas. La codificación es sistematización. Ahora, ahí tenemos que entender lo que es un sistema. O sea, porque en algunas de las definiciones que ustedes encontraron, hablaban de orden. El sistema es un orden, pero no todo orden es un sistema. No todo orden es sistemático. La sistematización implica una estructura en la cual hay un vínculo intenso y recíproco entre las partes. Por ejemplo, nosotros podemos pongo la camisa, la corbata, el pantalón, los zapatos. Ahora, cada parte de ese atuendo está separada. Si la corbata se cortó, se me corrió una mancha de aceite, no afecta la presencia de la camisa o del zapato. Están separadas. El hecho de que yo use esas prendas al mismo tiempo no hace que esas partes estén combinadas. Supongamos para dar un ejemplo gastronómico. Vamos a un autoservicio, me sirvo en el plato distintas cosas, algunas que no conozco, me sirvo 3 o 4 cosas. Y tal vez me gusta mucho un guisado de no sé qué, una papa, y un arroz no me gusta. Está separado. Ahora, si yo, por una advertencia, voy a tomar un café con leche, y en vez de poner un sobrecito de edulcorante, le pongo un sobrecito de sal. Una vez que yo le metí la sal, no la puedo separar, no puedo ir con el. Me quedó tan intensamente mezclado que altera todo. Fíjense, por ejemplo, este tipo de cosas ahora que se ha convertido en un movimiento y en una moda. Las actividades gastronómicas, todo el mundo quiere cocinar y quiere. Bueno, ¿por qué es que hay algunos que hacen comida más rica que otros con los mismos ingredientes? No es una cuestión, no es como una fórmula matemática. Vos ponés 200 gramos de pechuga de pollo y 150 gramos de arvejas y te va a quedar algo rico. No, porque es el ojo, la cocción, el momento, hay cosas que se tienen que hacer antes, no que se hacen todas al mismo tiempo. No, esto se tiene que hacer 10 minutos y todo. Bueno, ahí es que las partes se integran de alguna manera. Ahí empiezan a ser un sistema. En un sistema completo, fíjense lo siguiente.
un viaje, había ido al extranjero y me olvidé el adaptador. Todo muy fácil, estaba en una ciudad enorme, estaba en Puebla. Conseguir un puto adaptador fue un drama, y era una cosa muy sencilla. Estamos hablando. Ahora, vos tenés la computadora, que puede ser nueva, vamos a hacer una computadora de $500. No tenés la batería y no te funciona. ¿Por qué? Porque es un sistema. Entonces, hay cosas que tienen que ver, de hecho, los virus informáticos son pequeños programas, muy chiquititos. Ahora, depende de dónde estás. Si el virus se te mete, capaz que no podés usar la función de subrayar, ¿no? Ahora, si penetró en el disco de arranque, voy a la columna vertebral del sistema. Entonces, entendamos que la codificación es sistematización. Entonces, también ahí pasan otras cosas que a veces los no juristas no entienden. Cuando vos tenés una norma, por ejemplo, las normas son sistemáticas, pero a su vez, podríamos decir, el derecho en su totalidad es una constelación de sistemas, es como una galaxia. Entonces, cualquier modificación que se haga, trae consecuencias. Consecuencias que generalmente, fíjense que las personas comunes, incluso entre las comunes, incluso ustedes capaz que con una actitud, una pretensión que no les hace mérito suficiente, pero en general, lo digo bueno, yo no pienso como piensan los ajedrecistas de nota. Son tipos que están, cuando ven una movida, están viendo 15 movidas más. ¿Qué pasa? Si hago esto, tengo todas estas alternativas. Así debería pensar un jurista o un operador del derecho cuando hace una ley. Por ejemplo, y esto no tiene que ver con una concepción antropológica que tengo, pero en este caso, la cuestión de género. No, el género tiene que ver con la autopercepción. No en este contexto, hace 4 años atrás, o sea, que el contexto era muy diferente. En un curso universitario digo, bueno, el género era autopercepción y el curso de los más. Podría decir cualquier punto, pero un curso de una abrumadora mayoría femenina. Si es una cuestión de autopercepción, ¿qué pasa si alguien lo demandamos por alimentos para un chico porque es el padre y dice que no se autopercibe como padre? Ah, no, doctor, para eso. No, flaquito, vos tirás la dimensión de la autopercepción, bancate la autopercepción a full. Sí, bueno, y las consecuencias de lo que largás. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, no, es una autopercepción, pero ahí está, además, después resulta que te viene el Che Guevara revolucionario, no sé qué, y después se transforma en San Pío X. Cuando tiene que ver, no, porque la familia, el interés superior del niño, y no sé qué. O sea, vos tocaste algo y se corrieron las fichas, se corrieron todas las fichas, no que se corrieron solamente las que a vos te gustan, ¿se entiende? O las que vos viste antes. Por eso que a veces, bueno, claro, esto genera el temor de decir, che, no, quedamos en un quietismo, no, pero tratemos de ser prudentes y además, por más prudentes que seamos, que no nos quede la menor duda de que algo se nos va a escapar. Porque vos metiste algo y de este algo resulta que hay un montón de consecuencias
beneficiarios, hay cosas que además está en la complejidad. Ustedes imagínense lo siguiente. Siempre hay, desde hace mucho tiempo, está la utopía del mundo jurídico ordenado, pero claro, vos tenés excepciones de excepciones de excepciones. No, esto es en el ámbito de la fuerza de seguridad, no, pero es personal docente de la fuerza de seguridad. Es personal docente contratado, empezás a poner las excepciones de las excepciones y no sabés dónde está. Entonces, vos moviste una fichita del principio y esto es un cataclismo. Por ejemplo, además también, a veces resulta, frente a este tema de la enorme cantidad de situaciones que hay, también pasa esto. No, seguro que hay una norma. Capaz que no está el seguro que hay una norma, capaz que la norma no está. Por ejemplo, me acuerdo hace unos años que salió una noticia antipática de una empresa que estaba por venderle caños sin costura a una empresa británica para explotar petróleo en la vida. No había ninguna norma que prohibiese eso. Socialmente era absolutamente antipático. En realidad, jurídicamente no constituía, no solamente un delito, sino no constituía nada, no estaba previsto. Esto tiene que ver con, no, seguro que hay una norma, no había la norma. O sea, estas son las cosas que también tenemos que tener en cuenta. Fundamentalmente, la codificación es sistematización. Nosotros yo voy a pasar acá, vamos a hablar de las otras palabras. De hecho, además, no digo la más importante, la más, una cosa que también es importante, luego nos vamos a encontrar que el derecho de la codificación, tiene toda una mitología que además también los juristas nos encanta escondernos detrás de la técnica. Nos encanta hablar de la ciencia del derecho. Y el derecho no es político. Si hay una cosa que está traspasada de politicidad, es el derecho. ¿Cuál no quiere decir que sea injusto, ni que sea un derecho de amigos? Eso es otra politiquería, pero digamos, el derecho implica decisiones políticas. Estoy a favor de los vulnerables, estoy a favor de los empresarios, estoy a favor de los diferentes, estoy a favor de la mayoría, estoy a favor de las minorías. Bueno, tomo decisiones, no son decisiones que sean inevitables, son decisiones que implican acciones. Puede tener que ver con formas de vida, pero y ahí vamos a ver, a veces lo que nos sucede a nosotros es que, dada la velocidad de transformación que tiene el orden jurídico y que tiene la sociedad, puede resultar que haya, no es efectivamente, no es efectivo en este caso, pero es, hay residuos, viene el pasado y vos convivís con una serie de cosas que no te das cuenta que siempre fueron así. Los otros días en otra universidad vimos un seminario de metodología de investigación, en este caso para acá. Y viene un tema que lo conocía, pero no me había dado cuenta de toda la tela que tiene para cortar. Y que es un tema muy interesante, incluso para hacer una plata. Pero, no, y es, claro, no, es el tema de la autonomía y la libertad en el uso
propiedad horizontal y el tema de los reglamentos de copropiedad. Entonces, la posición tradicional, bueno, si el reglamento prohíbe. Ahora, ¿y la razonabilidad del reglamento en sí? Por ejemplo, supongamos una cosa que es, hay mucha gente que no, pero hoy hay muchísima gente que tenemos mascotas, perros y gatos. No digo que tengas una simpática yacará en tu casa, pero perros y gatos, yo creo que por lo menos un 40% de los hogares, sí, por eso dije por lo menos un 40%, podemos considerar admisible en función de su razonabilidad que una vivienda propiedad horizontal con más de 10 unidades pueda restringir el ingreso de un copropietario. Uy, a mí me parece que no. ¿Por qué? Porque la sociedad argentina, por una de las grandes ciudades, hoy eso hace a la familia argentina ensamblada, papá, mamá, papá, y otra vez, qué sé yo, el dos chivas, pero gato. Bueno, entonces, ahí tenemos toda una tela para cortar con respecto a Gonzalo, que no podemos hablar. Y sí, bueno, hoy tenemos las familias de cada cachivache dentro de eso, que entra de todo. Pero sí puede ser que jurídicamente sea difícil de aprender y de localizar, pero socialmente es una familia. Es un entorno de convivencia, de solidaridad, de no sé qué. Pero bueno, ¿en qué medida esto de no está en el reglamento? ¿En qué medida, además, frente a la autonomía? O sea, explícame la razonabilidad de una restricción, porque también, ahí otra vez, está la discusión sobre dónde está la autonomía. ¿Hay autonomía? ¿Hay digamos, ¿hubo una construcción dialógica de ese reglamento? ¿O es que alguien lo hizo porque se le cantó? ¿O alguien copió un reglamento de no sé dónde? Además, de repente, esto, otra cosa, vos tenés un departamento, pero solo para familia, no puede haber actividades profesionales. Y vos de repente te encontrás con que no sos dueño de lo que sos dueño. Fíjense todo este tipo de cosas. Vos que estabas en el gremio inmobiliario, ¿no? No, pensé que vos estabas en No, Pero bueno, pero fíjense, esto tiene que ver con ideologías. Tiene que ver con ideologías. O sea, ¿qué prima? ¿La autonomía, la libertad o el conjunto colectivo? De repente te encontrás con que hay cosas que funcionan a distintas velocidades. Bruno.